Un cierre a toda orquesta con Diego Meloni. Diego, Bueno, y ahí va, mirá, fíjate que ya con el final de la canción va saliendo casi Uno. una pista para esta consigna del día de hoy que nos parece interesante. Ustedes recuerden que cuando estábamos arrancando el año habíamos repasado la historia de Ramón Astudillo, el lateral derecho, el defensor de Colón que fue al Mundial de 1934, que no pudo participar porque llegó con una lesión en la rodilla. Del cual se cumplía un nuevo aniversario este año y que también repasábamos el cumpleaños de Diego Pozo, que había sido quien después de casi 7 décadas volvía como jugador de Colón a llegar a un mundial. Pero hemos contado que hay varias historias de jugadores de Colón vinculadas a la historia grande de la selección argentina. Y me parecía importante, sobre todo en este tiempo en el cual se está disputando la Copa América en Estados Unidos, poner un poco en foco esto. Primero, para traer no digo a discusión, pero sí volver a destacar algo que a mí me parece sumamente importante. Hay una enorme o un grupo de gente que sigue insistiendo que hay determinados momentos de la historia futbolística que no hay que contemplarlos porque el fútbol se jugaba de otra manera, porque tenía otras características, pero que les encanta después contar trofeos. Claro. O les encanta decir, bueno, tenemos tantas cosas. Digo, pasa con los clubes de Santa Fe, donde muchos sostienen que no hay que hablar del amateurismo y hay que contar la historia de los clubes, tanto de Colón como su clásico rival, cuando se afilian a la Asociación del Fútbol Argentino. Pero bueno, si uno no hablara del amateurismo, y lo mismo pasa con la selección argentina, la mitad de las Copas Américas que tiene la selección no las podríamos contar porque se obtuvieron en épocas de fútbol amateur. Y si nosotros dejáramos el amateurismo de lado, tampoco podríamos contar las historias que vamos a contar hoy. Estamos viendo una de las primeras imágenes que están en pantalla. Ustedes ven ahí a Martín Sánchez, integró durante muchos años, especialmente desde el año 23 en adelante, la línea de ataque del Club Atlético Colón. Martín Sánchez, anoten. Martín Sánchez, más conocido como Pirincho Sánchez. Fueron varios, también jugaba uno de sus primos por aquellos tiempos, pero este era el que tenía, entre otras características, ser parte del ala de ataque. Martín Sánchez, ustedes los ven ahí, de hecho ven una foto de una formación de la revista El Gráfico. Fíjense que cuando ampliamos abajo tiene el banderín. Esa foto corresponde al partido inaugural del Campeonato Sudamericano de 1925, en el que Argentina va a vencer a Paraguay por 2-0. Y nos parece sumamente importante destacar lo de Martín Sánchez en ese torneo sudamericano porque fueron 14 jugadores, de los cuales 8 eran de Boca. Después el resto de distintos clubes como Deportivo Barracas, como Progresista, como Argentino de Quilmes, como Argentino Juniors. Y Martín Sánchez es el único jugador que va a representar al fútbol de las provincias, al fútbol chacarero, al fútbol provinciano, al fútbol del interior, como uno quiera decirle. Sí. Tremendo mérito. El único jugador de una provincia que va a ese sudamericano de 1925, que va a tener una particularidad. Argentina va a salir campeón en Navidad. Mira vos. Esas cosas que tenía el fútbol amateur, que Navidad, Año Nuevo, el fútbol se jugaba. No había suspensiones, no había parate, no había cosas como las que vemos ahora. Obviamente que fue un sudamericano bastante corto, porque estuvieron solamente Argentina, Brasil y Paraguay. Uruguay, que venía de ganar los Juegos Olímpicos del 24, no participa. Chile, por un conflicto interno de la federación, tampoco. Es decir, fue un torneo corto, se disputó en Argentina. Las sedes fueron la cancha de Boca y la cancha de Sportivo Barracas. Y Argentina en ese partido inaugural va a vencer 2-0 a Paraguay, y el segundo gol lo va a marcar nada más y nada menos que Martín Sánchez. No solo tuvo el privilegio de vestir la camiseta de la selección, sino que además en el debut de ese sudamericano va a marcar el segundo gol. El primero lo había marcado Seoane. Argentina va a disputar, van a ser partidos ida y vuelta con los equipos por ser un torneo corto. Arrancó el 29 de noviembre venciendo a Paraguay 2-0. El 13 de diciembre le ganó 4-1 a Brasil. Ahí volvió a vestir la camiseta celeste y blanca Martín Sánchez. El 20 de diciembre Argentina vuelve a vencer a Paraguay 3-1. Y el 25 de diciembre Argentina y Brasil van a empatar 2-2. Argentina se va a terminar
proclamando campeón. ¿Algún dato para dejar y sobre todo para aquellos que ponen un poco de revista en esto de, bueno, no, antes no importaban tanto determinadas cosas? 112.000 espectadores pasaron esos días, casi 19.000 espectadores por partido presenciaron el Campeonato Sudamericano de 1925, que podemos contar entonces hoy, cuando uno dice Copa América, para que lo traigamos a la actualidad, Martín Sánchez integra esa enorme lista de jugadores que pasaron por ahí. Y para avanzar un poco más en esto y para irnos un poco más en el tiempo, 1929, Campeonato Sudamericano, también disputado en la Argentina. Argentina, Uruguay, Paraguay y Perú disputaron el torneo. Brasil y Bolivia decidieron irse por una serie de conflictos. También se disputó en Argentina. Argentina se va a proclamar campeón sudamericano. Perdón, el Campeonato Sudamericano en 1925, ante que Bolivia fue la segunda obtención de la Argentina, es decir, es el segundo torneo que obtiene la Argentina. Este del 29 va a ser el cuarto, era la 12ª edición del Campeonato Sudamericano, digo para que tomemos dimensión. Ya en el año 29 no se disputó en el 28 porque recordemos que varios de los equipos estuvieron en los Juegos Olímpicos, entre ellos Uruguay y la Argentina y Chile. Uruguay bicampeón olímpico en aquel entonces. Y ya con una mirada un poco más amplia, por lo menos hacia el fútbol federal, porque van a ir varios jugadores de provincias, Santa Fe y Colón van a aportar una figura trascendental. Uno tiene que hablar de los grandes ídolos de la historia de Colón. De hecho, hemos contado en algún momento, el único futbolista santafesino que tiene un monumento en el en el cementerio municipal. Y estamos hablando del capitán Orejas, opinino Antonio Rivarola, que va a llegar a ese campeonato también. Recordemos, hombre que durante muchos años, no solo que vistió la camiseta de Colón, después se jugó en Huracán, estuvo en Brasil, hombre de la línea de ataque Zabalera y uno de los grandes cracks de aquellos destacados, no solo por los medios de Santa Fe, sino también por los medios nacionales. De hecho, ha sido notas importantes en la revista El Gráfico, revista La Cancha, por nombrar algunas otras, y va a llegar a disputar ese campeonato sudamericano, donde Argentina el 3 de noviembre va a vencer a Perú. Antonio Rivarola fue titular. El 10 de noviembre Argentina va a vencer a Paraguay con Antonio Rivarola como titular. Y el 17 de noviembre Argentina va a vencer 2-0 a Uruguay en el viejo gasómetro. Argentina se va a proclamar campeón de ese torneo sudamericano. Y nada más y nada menos que ante la presencia, si ustedes revisan algunas imágenes, de más de 60.000 espectadores que ese día estuvieron en la vieja cancha de San Lorenzo de Almagro. Ese será el cuarto título para la selección argentina. Le pido a Mauro, sobre todo, que me deje esa foto que pasó recién, porque esa imagen, que para los que están en el canal de YouTube, ya la vamos a parar. Es una historia número. Esa foto es de la revista La Cancha, por ejemplo. Antonio Rivarola con la camiseta de la selección argentina. Y esa que estamos viendo ahora, y le contamos a los que nos están escuchando, son Antonio Rivarola y Alberto Chividini. Año 1929, mes de noviembre. Es la primera vez que un futbolista de la ciudad de Santa Fe llega a la tapa de la revista El Gráfico, con una particularidad. Alberto Chividini, que muchos dicen era tucumano, en realidad era santafesino, nació aquí. El tema es que muy chico se fue a vivir a Tucumán, por eso muchos dicen en su momento, e incluso para ese torneo del 29 lo marcan como tucumano, pero él después en algunas entrevistas se encargó de contar que era santafesino. Después del Mundial del 34, para esos tiempos, va a jugar en el clásico rival de Santa Fe, y va a tener una particularidad. En el año 1950 va a ser el técnico del Colón que va a obtener la Copa Juan Domingo Perón, primer título oficial del fútbol de Santa Fe. Entonces, a esos dos que ven allí en tapa, uno como jugador de Colón, el otro a posterior, años después, 21 años después como técnico, se va a consagrar marcando el primer título de Colón en AFA. Estamos hablando de Alberto Chividini. Bueno, estos son los dos personajes, Martín Sánchez en 1925,
Antonio Rivarola en 1929, que me parece que más allá de esto que decimos de ponerlo en la consigna de un sorteo y demás, me parece que es importante empezar a contar estas historias. Claro. Estamos hablando de la historia grande de la selección argentina. Más allá de lo que detractores o aquellos que todavía insisten con darle un marco de negación a momentos determinados de la historia, forman una parte importantísima, sobre todo por los nombres que uno ve ahí, Tesorieri, Vidoglio, bueno, Tesorieri que en ese equipo del 25 además oficiaba casi de técnico, y que forman parte de la historia grande del fútbol de Santa Fe, así como hemos dicho en su momento que en 1934 también la otra institución de Santa Fe aportó algunos jugadores a esa selección, como el caso de Galateo, Wilde, que junto con Astudillo fueron los representantes de Santa Fe. Uno le queda la sensación, porque en ese campeonato de 1929, al año siguiente, la Asociación Argentina toma una decisión realmente insólita e inentendible a estos tiempos, que es ir a disputar el primer mundial de 1930 en Uruguay, desarmando el equipo del 29 y llevando solamente equipos de la Asociación Porteña. El único jugador del interior que fue es el santiagueño Luna, y hasta el día de hoy muchos son los reproches a esa decisión de la Asociación Argentina de decir, bueno, jugadores chacareros no, vamos con los jugadores de Buenos Aires. Lamentablemente Argentina termina perdiendo la final 4-2 con Uruguay. Muchos dicen que sí, los jugadores que hubiesen asistido son los que ganaron el Campeonato Sudamericano del 29, otra hubiese sido la historia en 1930 en Uruguay. Y nos parece sumamente importante, y aporto aquí un mensaje, dice, bueno, en 1924, aquí me aporta Oscar Aguirre, también fue Tomás Loyarte, pero que en ese momento jugaba Newell's, no estaba todavía vistiendo la camiseta de Colón, y también en 1921 el Chueco Aguirre, el padre del Patón Aguirre, y Blas Arupo, que en ese tiempo ya jugaba, que vistió obviamente los colores de otra institución de Santa Fe, pero también una importante figura del fútbol rosarino y también de Sportivo Barracas. Se multiplican los nombres, y cuando uno revisa esa época dorada del fútbol argentino, la verdad que es maravilloso. Hoy tenemos la costumbre de decirle ídolo a cualquier cosa. Y a uno, la verdad que cuando empieza a repasar nombres, historias, momentos, circunstancias, fotos, multitudes llenando los estadios no solo de Argentina, sino de los países de Sudamérica, me parece, y esto vale también para cuando discutimos el fútbol argentino, ¿no? Ustedes piensen que en épocas de la década del 20, clubes como Colón, Gimnasia de Ciudadela, bueno, nuestro clásico rival, jugaban con públicos numerosos, las canchas explotaban en la ciudad de Santa Fe, y especialmente cuando venían equipos de otros puntos del país a jugar. Entonces me parecía importante en estas fechas tan trascendentales como la que estamos viendo, sobre todo en tiempos de competencias sudamericanas, poder rescatar entonces la historia de Martín Sánchez, campeón sudamericano en 1925, y Antonio Rivarola, capitán Orejas, campeón sudamericano 1929, y además primer jugador del fútbol de Santa Fe en llegar a la tapa de la revista El Gráfico. Qué bueno, la verdad que enterarnos de cosas que por ahí uno, si bien el capitán Oreja no conocíamos, yo Martín Sánchez no tenía referencia, y fíjate lo que vos comentabas de Uruguay. Uruguay sale campeón de los Juegos Olímpicos, y ahora la camiseta de Uruguay tiene 4 estrellas, porque tiene 2 campeonatos mundiales y cuentan ellos como mundial a los 2 Juegos Olímpicos. Sí. O sea, el sudamericano es como el antecesor de la Copa América. Y los sudamericanos, porque más allá que está la CONCACAF, que sería lo que manejan como la CONMEBOL del norte, están el centroamericano, ahora todo englobado en la Copa América. El fútbol en América, digamos, es Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, bueno, ahora Colombia, es como si hicieron más fuertes los otros países, pero fíjate que acá en Sudamérica fueron como que el fútbol más temprano, en 1900 ya se fundaron muchos clubes acá en esta zona del sur. Así es. Porque, bueno, también los ingleses penetraron en esa cultura del deporte, ¿no? Y bueno, yo creo que es muy interesante conocer esto, y sobre todo el capitán Oreja, que cuando yo era chico en el cementerio municipal íbamos a ver a nuestro abuelo y decía, mirá, ese es el capitán Oreja, ese Juan Colón.
Y como decís, llegar a la revista del gráfico en ese Y entonces. en el contexto de llegar a la revista gráfico, el gráfico era llegar al medio. La meca. Vos sabés que me quedé enganchado. Sí, y te iba a decir una Dale. cosa antes que me olvide, porque lo apunté y no lo quería dejar pasar por alto. En ese sudamericano de 1925, junto con Soane, va Alejandro de los Santos. Ambos eran jugadores de El Porvenir. Alejandro de los Santos es el único jugador negro que vistió la camiseta de la selección argentina a lo largo de su historia. En ese sudamericano del 25, nombraste que jugaban 8 jugadores de Boca. Sí. Me parece que Boca en el 24-25 hace una gira por Europa tremenda, con un éxito tremendo, más mérito todavía de meterse en un equipo donde jugaban esa cantidad de jugadores de Boca que, ya te digo, yo no sé si no fue en el 24 la gira de Boca por Europa. Puede ser. Claro. Sí, bueno, Vidoglio, Cherro, Tesorieri. Claro, no- imagina esos apellidos, son ilustres. Y cuando le hacíamos la nota al Mono Olivares, que él dijo en el año 72, no sé cuándo fue, que lo vieron, pero por una conexión con un técnico, con Menotti. O sea, vos imagínate en 1925 cómo hizo Martín Sánchez para que lo vean, Claro. para poder estar en la selección argentina. El scouting. Es como poder, como decir, cómo entre tanto pudiste estar. Chicos, nos tenemos que ir, pero mira.